El frío de la noche se colaba por las grietas de la ventana, un recordatorio helado de que el mundo exterior seguía girando indiferente a su desgracia. Javier estaba sentado en la única silla intacta de la pequeña sala, la tela raída arañando su piel a través de la fina camisa. El aire olía a polvo viejo y a la leve acidez de la preocupación. Desde la habitación contigua llegaba la respiración suave y rítmica de Sofía, su hija de 8 años, un sonido que era a la vez su única ancla y la fuente de su más profundo terror. Afuera, la ciudad rugía con una vida que a él le parecía lejana, un eco de un tiempo en el que él también formaba parte de ella. Ahora, el único sonido real era el latido pesado y lento de su propio corazón, un tambor que marcaba el ritmo de la desesperación. Cada sombra en la pared parecía una burla, cada crujido del viejo edificio un presagio de la ruina inminente. Sintió un nudo en la garganta, tan apretado que le costaba tragar. La soledad era una presencia física, pesada como una manta mojada sobre sus hombros. El recuerdo era un ladrón que le asaltaba en el silencio. Veía el rostro de su esposa, pálido contra la almohada del hospital, y el olor a antiséptico volvía a inundar sus fosas nasales, un fantasma químico que se negaba a desaparecer. Cada euro que había ganado con la grasa bajo las uñas, cada hora extra en el taller mecánico, se había evaporado en un torbellino de facturas médicas y tratamientos inútiles. La enfermedad se lo había llevado todo, primero a ella, luego sus ahorros, y finalmente su trabajo. Su jefe lo había despedido con una palmadita en la espalda y palabras vacías sobre reestructuración. La verdad era más simple. Un hombre roto no es un buen mecánico. El dolor de la pérdida era una herida abierta, y la culpa, la sal que la mantenía viva. Le había prometido a ella que cuidaría de Sofía, que nunca le faltaría nada, y ahora esa promesa se sentía como ceniza en su boca. Un escalofrío le recorrió la espalda, no por el frío de la habitación, sino por el hielo de su propio fracaso. Su estómago se contrajo, no de hambre, sino de una angustia pura y corrosiva. Sobre la mesa de la cocina, junto a un plato vacío, yacía el papel que sellaba su destino, el aviso de desahucio. Las letras rojas en la parte superior gritaban «Último aviso». Una sentencia impresa en papel barato. Javier no necesitaba leerlo de nuevo, las palabras estaban grabadas a fuego en su mente. Debe desalojar la propiedad antes del día 30. Hoy era 28, solo 2 días, recordaba la voz del casero, dura y sin rastro de compasión, a través del teléfono. Los negocios son los negocios, Javier. El viento golpeó la ventana con una ráfaga repentina, y el vidrio vibró en su marco, como si el propio edificio quisiera expulsarlos. Sentía las paredes cerrándose sobre él, el techo bajando para aplastarlo. Era una trampa, y él había caído de lleno en ella. La náusea subió por su garganta mientras imaginaba a Sofía, con su pequeña mochila, de pie en la acera, sin tener a dónde ir. La imagen era tan vívida, tan insoportable, que tuvo que cerrar los ojos con fuerza, como si eso pudiera borrar el futuro que se cernía sobre ellos. Con manos temblorosas, extendió sobre la mesa el contenido de su cartera, todo lo que quedaba de su vida anterior. 187 euros, un billete de 100, arrugado y suave por el uso, 3 de 20, 2 de 10, y un puñado de monedas que tintinearon con un sonido patético y final. 187 euros. La cifra era un insulto, una broma cruel del destino. No era suficiente para el alquiler de un nuevo lugar, ni siquiera para el depósito. Apenas alcanzaría para unos pocos días de comida y quizás un billete de autobús a ninguna parte. El peso de esos billetes y monedas en la palma de su mano se sentía abrumador, como si sostuviera la suma total de su valor como hombre, como padre. Miró sus manos, antes fuertes y capaces, cubiertas de callos por años de trabajo honesto. Ahora parecían las manos de un extraño, inútiles y vacías. Desde la otra habitación, Sofía murmuró algo en sueños, y el corazón de Javier se apretó hasta doler. ¿Cómo podía explicarle a su hija que su mundo estaba a punto de desmoronarse por completo? La luz de una farola lejana dibujaba una franja pálida en el suelo, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire inmóvil. Javier se levantó
y caminó sin hacer ruido hasta el umbral de la habitación de Sofía. La observó dormir, su rostro un remanso de paz en medio de la tormenta. Una lágrima silenciosa y caliente rodó por la mejilla de Javier. Era por ella, solo por ella, que el abismo de la rendición aún no lo había tragado por completo. Pero la esperanza era un lujo que ya no podía permitirse. El futuro no era un camino por delante, sino un muro de piedra, frío e infranqueable. ¿Qué haría cuando saliera el sol? ¿A qué puerta llamaría? ¿Qué mentira le contaría a su hija para protegerla de una verdad tan devastadora? El silencio del apartamento era pesado, lleno de preguntas sin respuesta y de un miedo que lo consumía todo. Si estuvieras en el lugar de Javier, con el peso del mundo sobre tus hombros y solo la inocencia de tu hija como razón para seguir, ¿qué harías? Cuéntanos tu opinión en los comentarios y, si te gustan las historias de superación contra todo pronóstico, suscríbete para no perderte cómo continúa este viaje. El amanecer llegó sin piedad, una luz gris y sucia que se filtró en la habitación y pintó la miseria con nuevos colores. Javier no había dormido. Cada crujido del edificio, cada sirena lejana, había sido una aguja en su ansiedad. Estaba a punto de despertar a Sofía, de inventar una excusa para salir a la calle y caminar sin rumbo, cuando un sonido agudo y metálico rompió el silencio. El chirrido del buzón en la planta baja, seguido por el suave golpe de una carta cayendo al suelo. Normalmente, era un sonido que ignoraba, presagiando solo facturas o publicidad inútil. Pero esa mañana, el sonido solitario pareció un evento. Una extraña curiosidad, una diminuta grieta en el muro de su apatía, le impulsó a levantarse. Bajó las escaleras descalzo, el frío de las baldosas subiendo por sus pies, y vio un único sobre blanco, de papel grueso y oficial, tirado en el felpudo. Tenía un membrete en relieve, un nombre de un bufete de abogados que no reconoció. Su corazón dio un vuelco errático, una mezcla de miedo y una emoción que no se atrevía a nombrar. Con manos que temblaban ligeramente, recogió el sobre. Se sentía pesado, importante. Volvió a subir a su piso, cerrando la puerta con un cuidado que no sentía por nada más en su vida. Se sentó a la mesa, junto a los 187 euros que representaban su fracaso, y abrió la carta con el dedo. El papel era crujiente y olía a una limpieza de oficina que le pareció de otro mundo. Sus ojos recorrieron el lenguaje legal y denso, buscando un ancla de significado. Entonces, las palabras clave saltaron hacia él, claras y definidas. Arturo Vargas, tío abuelo, fallecimiento, único heredero. Javier frunció el ceño. No conocía a ningún Arturo. Su familia era pequeña, rota por el tiempo y la distancia. Pero la carta era inequívoca. Le legaba una propiedad, la finca conocida como El Lamento, en la provincia de... Una finca, una intervención divina, un destello de esperanza tan brillante y repentino que le hizo entrecerrar los ojos, como si mirara directamente al sol. La náusea en su estómago no desapareció, pero cambió, transformándose de pura angustia a una ansiedad expectante. Javier leyó la carta 3 veces, cada palabra hundiéndose más profundamente, disolviendo capas de desesperación. Una finca, un hogar, un lugar para Sofía. Corrió a la habitación y la despertó suavemente. Sofía, cariño, tengo una noticia increíble. Con la voz quebrada por una emoción que no había sentido en años, le explicó la herencia. La cara de su hija se iluminó, su imaginación infantil pintando al instante imágenes de campos verdes, animales y una casa grande para jugar. ¿Una casa de verdad, papi? ¿Con un jardín? La pura alegría en su voz fue como un bálsamo en el alma herida de Javier. Por primera vez en meses, el futuro no era un muro, sino un horizonte abierto. Los 187 euros ya no eran los restos de un naufragio, sino el capital inicial para una nueva vida. Pagaron el billete de autobús con casi todo lo que tenían, dejando atrás el aviso de desahucio sobre la mesa como un trofeo de una batalla que, milagrosamente, sentían que acababan de ganar. La esperanza era una droga potente, y Javier estaba completamente intoxicado por ella. Abandonar el apartamento fue un acto de liberación.
No hubo miradas nostálgicas hacia atrás, solo la urgencia de escapar. Javier cargaba una única maleta pesada, llena con la ropa de ambos y los pocos objetos de valor que poseían. Una foto de su esposa, el peluche favorito de Sofía. El sonido de la puerta cerrándose tras ellos fue definitivo, un punto final a un capítulo de dolor. En la calle, el ruido y el olor de la ciudad, que antes lo oprimían, ahora parecían distantes, el zumbido de un mundo que ya no era el suyo. Mientras caminaban hacia la estación de autobuses, Sofía no paraba de hacer preguntas, su voz un torrente de emoción. ¿Habrá vacas? ¿Podré tener un perro? ¿La casa es muy grande? Javier respondía a todo con una sonrisa, alimentando sus sueños porque eran también los suyos. El aire de la mañana, aunque cargado de gases de escape, le pareció fresco y lleno de promesas. Sintió el peso de la maleta en su brazo, pero era un peso bueno, el peso del esfuerzo dirigido hacia un objetivo tangible y luminoso. El viaje en autobús fue largo y agotador, un purgatorio entre dos vidas. El vehículo era viejo, los asientos de vinilo estaban pegajosos por el calor y el aire olía a una mezcla de diésel y ambientador barato de pino. La ciudad se disolvió lentamente en un paisaje de polígonos industriales, luego en suburbios y finalmente en campos abiertos. Sofía pasó la primera hora con la cara pegada a la ventanilla, maravillada por la vasta extensión de verde. Javier, mientras tanto, tenía la carta apretada en el bolsillo, un talismán contra la duda que intentaba colarse en su mente. Cerraba los ojos e imaginaba la finca. La veía como una casa de campo robusta, quizás un poco descuidada, pero sólida, con techos altos y un porche de madera donde podría sentarse a ver a Sofía jugar. Imaginaba el olor a tierra mojada, el sonido de los pájaros, el trabajo manual que necesitaría para ponerla a punto. Un trabajo que anhelaba, un propósito para sus manos callosas. Un sudor frío le recorrió la nuca, pero lo atribuyó al calor del autobús, no al miedo. El autobús los dejó en un cruce de caminos polvoriento, en medio de la nada. El motor se alejó con un rugido, dejando tras de sí un silencio abrumador, solo roto por el zumbido de los insectos y el susurro del viento entre la hierba seca. Según el mapa, a unos 3 kilómetros por este camino, dijo Javier, tratando de sonar más seguro de lo que se sentía. El sol de la tarde caía a plomo, un calor implacable que les pegaba la ropa al cuerpo. Comenzaron a caminar, el polvo levantándose a cada paso. La maleta parecía pesar el doble que en la ciudad. El paisaje era monótono y desolado, campos de rastrojos que se extendían hasta un horizonte tembloroso por el calor. No había señales de vida, ni una casa, ni un coche, ni un alma. La emoción de Sofía había empezado a desvanecerse, reemplazada por el cansancio. ¿Falta mucho, papi? La pregunta flotó en el aire pesado. Un sentimiento de inquietud comenzó a asentarse en el estómago de Javier, una fría premonición que intentó ignorar con todas sus fuerzas. El aislamiento era mucho más absoluto de lo que había imaginado. Después de lo que pareció una eternidad caminando bajo el sol abrasador, doblaron un recodo en el camino de tierra. Y entonces la vieron. La palabra finca se desintegró en la mente de Javier, reemplazada por una imagen de puro abandono y decadencia. No era una casa, era un esqueleto, una estructura fantasmagórica que se alzaba contra el cielo azul como un monumento a la ruina. Una gran sección del tejado se había derrumbado hacia adentro, dejando una herida abierta y oscura. Las ventanas no estaban descuidadas, estaban tapiadas con tablas de madera podrida, como ojos ciegos y sellados. La maleza, alta y agresiva, había trepado por las paredes de piedra, ahogando la estructura en un abrazo mortal. Un silencio denso y pesado cayó sobre ellos, tan repentino que pareció un grito. La pequeña mano de Sofía, que hasta entonces había estado suelta, se aferró con fuerza a la pernera de su pantalón. El corazón de Javier, que había volado tan alto, se desplomó como una piedra lanzada a un pozo sin fondo. El aire olía a polvo y a decepción. Javier se quedó paralizado, la maleta cayendo de su mano con un golpe sordo en la tierra seca. No podía ser, tenía que ser un error, pero allí estaba, innegable, la carcasa de una casa que coincidía con la descripción del lugar. Caminó hacia ella como un autómata, sintiendo cada paso como si se adentrara en su propia tumba.
El viento silbaba a través de las tablas rotas del porche, un sonido lastimero, un lamento que parecía dar nombre a la finca. La pintura de las paredes, donde aún quedaba, estaba descascarada y descolorida, revelando la piedra desnuda y manchada de humedad. Un nido de pájaros abandonado colgaba de una viga expuesta del alero. Todo en aquel lugar gritaba: muerte, no vida; abandono, no refugio. La esperanza que lo había impulsado durante las últimas 24 horas se evaporó bajo el sol implacable, dejándolo vacío, expuesto y terriblemente engañado. Sintió un nudo en la garganta, tan apretado que le impedía respirar. Había arrastrado a su hija hasta el fin del mundo para encontrar esto. Con un esfuerzo que le pareció sobrehumano, empujó la desvencijada puerta principal. Se abrió con un gemido prolongado y agónico, como si protestara por ser molestada tras décadas de silencio. Una ráfaga de aire viciado salió del interior, golpeándolos con una fuerza casi física. El olor fue lo primero que registró, un asalto a sus sentidos. Un hedor denso a moho, a madera podrida, a yeso húmedo y descompuesto. Debajo de eso había otro olor, más agrio y animal, el hedor inconfundible de los nidos de ratas y los excrementos de murciélago. La oscuridad del interior era casi total, rota solo por finas rendijas de luz que se colaban por las grietas de los tablones. La náusea de la decepción subió por la garganta de Javier, amarga como la hiel. Se dio cuenta, con una claridad espantosa, de que no era una casa que necesitara reparaciones. Era una ruina que necesitaba ser demolida. Era peor que el apartamento del que habían huido, mucho peor. Allí al menos tenían luz y agua corriente. Javier dio un paso vacilante hacia el interior, sus botas crujiendo sobre una alfombra de escombros, hojas secas y polvo acumulado durante años. El suelo de madera bajo sus pies se quejó y se hundió peligrosamente con su peso. Un solitario rayo de luz, que se filtraba por un agujero en el techo, iluminaba una columna de motas de polvo que danzaban en el aire inmóvil, como fantasmas diminutos. A medida que sus ojos se adaptaban a la penumbra, la escala de la devastación se hizo evidente. Los muebles que quedaban estaban destrozados, cubiertos de una gruesa capa de polvo y telarañas, la tapicería desgarrada y mostrando el relleno podrido. El yeso se había desprendido de las paredes en grandes placas, revelando el esqueleto de listones de madera. Un escalofrío le recorrió la espalda, a pesar del calor sofocante. Este no era un lugar para vivir. Era un lugar donde las cosas iban a morir. Sintió el pequeño cuerpo de Sofía temblar contra su pierna. La había traído a una pesadilla. La voz de Sofía fue apenas un susurro, cargado de un miedo que le partió el alma a Javier. ¿Esta es la casa, papi? La pregunta no contenía ni rastro de la emoción de antes, solo una confusión desoladora. Él no pudo responder. No había palabras. ¿Qué podía decir? ¿Que había cometido un error terrible? ¿Que su última esperanza se había convertido en la peor de las trampas? Se arrodilló a su lado, ignorando la suciedad del suelo, y la abrazó con fuerza. Podía sentir los latidos rápidos de su pequeño corazón contra su pecho. Una oleada de rabia impotente lo inundó. Rabia contra el tío abuelo desconocido, contra el abogado, contra el destino, pero sobre todo, contra sí mismo. Había sido un idiota, un iluso que se había aferrado a un sueño imposible. El olor a moho lo envolvía, asfixiante. Miró la cara de su hija, manchada de polvo y con los ojos muy abiertos por el espanto. La promesa de un hogar seguro se había convertido en el eco burlón de su propio fracaso. Decidido a no dejarse vencer por la primera impresión, aunque cada instinto le gritaba que huyera, Javier se levantó. «Vamos a explorar, ¿vale? A lo mejor las otras habitaciones están mejor». La mentira le supo a ceniza en la boca. Tomó la mano de Sofía y avanzaron con cautela por la casa en ruinas. Cada habitación era una nueva bofetada de realidad. La cocina era un desastre de armarios rotos y encimeras cubiertas de una capa de grasa y polvos solidificados. Un grifo oxidado colgaba inútil sobre un fregadero lleno de escombros. No había electricidad. Los cables colgaban inertes de las paredes. No había agua corriente. En lo que debió ser un dormitorio, el suelo estaba cubierto de excrementos de roedores y el aire era casi irrespirable. Vio el rápido movimiento de algo oscuro en una esquina
y retrocedió instintivamente, colocando a Sofía detrás de él. El frío que sentía ahora no tenía nada que ver con la temperatura. Era el frío del pavor, instalándose en sus huesos. Desde una de las ventanas tapiadas, Javier logró arrancar una tabla suelta. La madera, podrida, se deshizo en sus manos. Se asomó por el hueco y lo que vio confirmó su peor temor. Nada, absolutamente nada, solo campos yermos que se fundían en un bosque oscuro a lo lejos. Ni una luz, ni una columna de humo, ni el más mínimo indicio de otra presencia humana. Estaban completamente solos, a kilómetros de cualquier tipo de ayuda. El sol comenzaba a bajar en el horizonte, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras. Un espectáculo de belleza cruel que solo servía para resaltar la fealdad de su situación. Pronto anochecería, y se quedarían atrapados en esta cáscara podrida, sin luz, sin agua, sin comida más allá de unas galletas que llevaban en la mochila, y con el poco dinero que les quedaba ya gastado. La sensación de aislamiento era total y opresiva. Más que en la ciudad, rodeado de millones de personas, aquí la soledad era una entidad física, vasta e indiferente. Javier se apoyó contra la pared desconchada del pasillo y se deslizó hasta el suelo. La energía lo abandonó por completo. El peso de la caminata, del calor, del shock y de la aplastante decepción lo venció. Se cubrió la cara con las manos, sus manos de mecánico, ahora inútiles. Las lágrimas que había contenido, las de rabia, las de frustración, las de puro y absoluto terror, finalmente brotaron, silenciosas al principio, luego en sollozos ahogados que sacudían todo su cuerpo. Había tocado fondo en la ciudad, pero esto era un abismo, esto era el infierno. Había llevado a su hija de un lugar peligroso a otro infinitamente peor. Aquí, si algo le pasaba a Sofía, si se enfermaba, si se caía, no habría nadie a quien pedir ayuda. El silencio de la casa en ruinas amplificaba el sonido de su propia desesperación. Había apostado todo lo que le quedaba a un sueño, y el sueño se había revelado como una pesadilla de la que no había escapatoria. El sol desapareció por completo tras el horizonte. La oscuridad se tragó la casa con una rapidez alarmante, y el frío de la noche comenzó a colarse por todas las grietas. Sofía, que se había mantenido en silencio, se acurrucó a su lado, buscando el calor y la seguridad que él ya no sentía que pudiera ofrecer. «¿Qué vamos a hacer, papi?» Su voz era pequeña, frágil. Javier la rodeó con el brazo, apretándola contra él. Miró hacia la negrura que los envolvía, una negrura salpicada por las siluetas retorcidas de los muebles rotos y los agujeros en el techo. El viento exterior había cobrado fuerza y ahora aullaba alrededor de la casa, un sonido solitario y fúnebre. No tenía respuesta. Por primera vez en su vida, no tenía un plan, ni una idea, ni una sola chispa de esperanza a la que aferrarse. Habían escapado de la ruina financiera solo para caer en una ruina literal. Estaban atrapados, solos y a merced de la noche. Su viaje hacia la salvación los había llevado directamente al corazón de la desolación. Pasaron los días en una neblina de desesperación y trabajo agotador. Javier y Sofía sobrevivían, no vivían. El hambre era un dolor sordo y constante en el estómago de Javier, un dolor que ignoraba para poder darle a su hija las últimas galletas y la fruta que encontraron en un árbol solitario y medio muerto. Durante el día, Javier trabajaba con una furia silenciosa, intentando hacer habitable una esquina de la casa. Arrancó las tablas podridas de una ventana para dejar entrar la luz, barrió montones de escombros y excrementos, y tapó con trapos viejos los agujeros por los que se colaba el viento helado de la noche. Cada tarea era un pequeño acto de desafío contra la ruina que los había engullido. El olor a moho seguía siendo asfixiante, un recordatorio perpetuo de su fracaso. Por la noche, se acurrucaban juntos bajo una manta raída que habían encontrado, y Javier le contaba a Sofía historias de las estrellas que veían a través del enorme agujero en el techo, tratando de pintar un universo de magia sobre su realidad de miseria. Una mañana, mientras Javier intentaba asegurar con un alambre oxidado una de las vigas del porche que amenazaba con desplomarse, Sofía se aventuró a explorar el interior por su cuenta.
El miedo inicial había dado paso a un aburrimiento infantil, una necesidad de encontrar algo, cualquier cosa, que rompiera la monotonía del polvo y la decadencia. Se movía con el sigilo de un pequeño animal. Sus pies descalzos, apenas haciendo ruido sobre el suelo sucio de lo que parecía haber sido un dormitorio principal. La luz entraba a raudales por la ventana que su padre había despejado, iluminando un rectángulo de suelo que parecía menos dañado que el resto. La habitación estaba vacía, a excepción de los restos de un armario destrozado en una esquina. El aire estaba quieto y pesado, y el único sonido era la respiración contenida de la niña y el lejano y rítmico golpeteo del martillo improvisado de su padre en el exterior. Su estómago gruñó suavemente, un eco del de su padre, pero su curiosidad era más fuerte que el hambre en ese momento. Sofía se sentó en el suelo iluminado por el sol, trazando patrones en la gruesa capa de polvo con su dedo. Era un juego silencioso para pasar el tiempo. Mientras su mano se deslizaba por la superficie, sus dedos se toparon con un borde desigual. No era una astilla, sino el contorno de una tabla que no estaba alineada con las demás. Intrigada, usó sus pequeñas uñas para rascar el polvo y la suciedad acumulada en la grieta. La tabla se movió ligeramente bajo su presión, emitiendo un suave crujido que fue como un grito en el silencio de la casa. Su corazón de niña dio un pequeño salto, una mezcla de miedo y emoción. Miró hacia la puerta, escuchando el trabajo de su padre afuera. Un sonido tranquilizador que le dio el coraje para seguir. Con ambas manos, empujó la tabla. Se resistió al principio, pero luego cedió, deslizándose hacia un lado y revelando un pequeño hueco oscuro debajo. La negrura que había debajo olía a tierra y a algo más. Un olor metálico y antiguo, completamente diferente al hedor a moho del resto de la casa. Dentro del hueco, algo atrapó un rayo de sol y emitió un destello pálido y opaco. No era el brillo del oro, sino el brillo tenue de la plata vieja. Con cuidado, Sofía metió la mano en el espacio oscuro y frío. Sus dedos tocaron una superficie metálica, lisa y fría al tacto. Lo agarró. Pesaba más de lo que esperaba. Tenía la densidad de algo importante, no de un juguete olvidado. Lo sacó a la luz. Era un medallón de plata, ennegrecido por el tiempo, colgando de una cadena igualmente deslustrada. Era del tamaño de una moneda grande, y a pesar de la pátina oscura, podía distinguir un intrincado grabado en su superficie. No se parecía a nada que hubiera visto antes. Era hermoso y misterioso. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda, no de miedo, sino de asombro. Se levantó de un salto, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, y corrió hacia el porche, gritando con una voz llena de una emoción que ninguno de los dos había sentido desde que llegaron. «Papi, papi, mira, mira lo que encontré». Javier dejó caer el alambre oxidado y se giró. El pánico inicial al oír el grito de su hija se disolvió al verla correr hacia él, ilesa y con los ojos brillantes de excitación. «Sofía, ¿qué pasa? ¿Estás bien?» Ella abrió la mano y le mostró el medallón. Él lo tomó, sintiendo inmediatamente su peso inesperado. Era plata maciza, sin duda. Lo frotó con el pulgar, tratando de limpiar la capa de suciedad y óxido. El objeto no parecía un simple adorno, tenía una cualidad sólida y seria. «¿Dónde encontraste esto?», preguntó, su voz teñida de una nueva curiosidad que desplazó momentáneamente el cansancio y la desesperación. Sofía le explicó, con palabras atropelladas, lo de la tabla suelta en el suelo del dormitorio. Javier escuchaba, su mente trabajando rápidamente. Un objeto de valor escondido deliberadamente. No era algo que se pierde por accidente. La desesperanza que había sido su compañera constante durante días comenzó a retroceder, reemplazada por la primera chispa de un sentimiento diferente, el misterio. De vuelta al interior, Javier se sentó en el suelo junto al hueco que Sofía había descubierto. Usó la tela de su camisa para pulir con más fuerza la superficie del medallón. A medida que la pátina negra cedía, un dibujo increíblemente detallado comenzó a revelarse bajo la luz del sol. No era un escudo de armas ni las iniciales de alguien. Era un grabado arquitectónico, una miniatura perfecta. Javier entrecerró los ojos, el corazón comenzando a latir un poco más rápido. Era la chimenea de piedra del salón principal. La reconoció al instante.
la forma de la repisa, la disposición irregular de las piedras más grandes, incluso una distintiva grieta en forma de rayo en una de las rocas del lado izquierdo. Era una representación exacta, demasiado precisa para ser una coincidencia. Un escalofrío le recorrió la espina dorsal. Esto no era un simple adorno, era una clave, un mapa. El medallón se sentía ahora caliente en su mano, como si estuviera imbuido de un propósito secreto, una historia que esperaba ser leída. Dejó el medallón con cuidado y se dirigió al salón principal, seguido de cerca por Sofía. La chimenea dominaba la habitación, una construcción masiva de piedra oscura, cubierta de telarañas y hollín. Parecía una bestia dormida, el corazón frío de la casa muerta. Durante días, solo la había visto como otra pieza de la ruina, otro símbolo de la decadencia. Ahora, la veía con otros ojos, la veía como la había visto el artista del medallón, como un rompecabezas. Se arrodilló frente a ella, sus ojos recorriendo la superficie rugosa y fría, comparando cada piedra con el diminuto grabado en la plata. La correspondencia era asombrosa. Localizó la grieta en forma de rayo, y su mirada se fijó en esa sección. ¿Por qué alguien se tomaría la molestia de grabar esto con tanto detalle? La náusea en su estómago regresó, pero esta vez era la náusea de la anticipación nerviosa, el tipo de ansiedad que precede a una revelación. El aire a su alrededor pareció volverse más denso, cargado de un secreto de décadas. Con los nudillos, empezó a golpear suavemente las piedras alrededor de la que tenía la marca distintiva. El sonido era un toc, toc, toc sordo y sólido. Piedra maciza, mampostería, nada. El sonido resonaba en el silencio de la gran sala. Sofía observaba, conteniendo la respiración, sus grandes ojos fijos en las manos de su padre. Javier se movió a la piedra directamente encima de la grieta. La golpeó. El sonido fue diferente. No fue un toc sordo, sino un tuk, hueco, resonante, un sonido que delataba un vacío detrás. Javier sintió una sacudida eléctrica, una oleada de adrenalina que le erizó el vello de los brazos. Volvió a golpear, más fuerte. Tuk, tuk, inequívoco. El corazón le martilleaba en el pecho, tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Se puso de pie, buscando frenéticamente algo que pudiera usar como palanca. Sus ojos se posaron en un atizador de hierro, largo y oxidado, que yacía medio enterrado entre los escombros cerca del hogar de la chimenea. Lo recogió. Estaba frío y pesado. El arma perfecta para desenterrar un secreto. Con el pulso acelerado, Javier introdujo la punta del atizador en la fina grieta entre la piedra hueca y el mortero que la rodeaba. El metal arañó la piedra con un sonido que le puso los dientes de punta. Hizo palanca, aplicando todo su peso. El viejo mortero se desmoronó, cayendo al suelo en una lluvia de polvo y fragmentos. Gruñó por el esfuerzo, sus músculos, debilitados por el hambre y el agotamiento, protestando. La piedra no se movió. Cambió el ángulo, buscando un mejor punto de apoyo. Volvió a empujar, esta vez con un grito ahogado de frustración y esfuerzo. Hubo un fuerte crujido, el sonido de la piedra rindiéndose finalmente. Se inclinó hacia atrás, tambaleándose, mientras la pesada roca se desplazaba lentamente hacia él. La movió con cuidado a un lado, revelando una cavidad oscura y rectangular en las entrañas de la chimenea. Una bocanada de aire salió del agujero, frío y viciado, con un olor a polvo sellado y a la leve acidez del plomo. Era el aliento de un tiempo olvidado. Javier se arrodilló de nuevo, asomándose a la oscuridad. El hueco no era profundo. Dentro, pudo distinguir la forma de una caja metálica de color gris oscuro. Con manos temblorosas, la alcanzó. Estaba fría, increíblemente pesada para su tamaño, y su superficie era extrañamente suave. La sacó a la luz. Era una caja rectangular, forrada de plomo, sin cerradura visible. La tapa parecía sellada. Javier sintió una oleada de frustración. ¿Otro obstáculo? Pero al examinarla más de cerca, vio que la tapa simplemente encajaba a presión. Usó la punta del atizador para hacer palanca con cuidado en el borde. Cedió con un suave silbido. El sonido del aire exterior entrando en un espacio que había estado sellado durante incontables años. La levantó. El corazón le latía con tanta fuerza que le dolía el pecho. ¿Qué había dentro? ¿Joyas?
¿Dinero? ¿La explicación a toda esta ruina? Sofía se acercó, poniéndose de puntillas para ver por encima del borde de la caja, su miedo olvidado y reemplazado por una curiosidad abrumadora. Dentro de la caja, sobre un lecho de terciopelo descolorido y comido por la polilla, yacía un único objeto, un grueso diario encuadernado en cuero oscuro. No había oro, no había joyas, solo un libro. Por un instante, una ola de decepción aplastante amenazó con ahogar a Javier. Todo ese esfuerzo por un viejo libro, pero entonces lo levantó. El cuero era suave y flexible bajo sus dedos, de una calidad increíble. Olía a papel viejo, a tinta y a algo más, un aroma masculino a tabaco y cuero. No era un simple cuaderno, era un objeto personal, algo que había sido tocado y valorado. Una correa de cuero mantenía sus páginas cerradas. Con un movimiento casi reverente, la desató. Abrió el libro. La primera página estaba llena de una caligrafía elegante y apretada, escrita con una pluma de tinta negra. La letra era firme y segura. En la esquina superior, una fecha. Enero de 1975. Javier sintió un escalofrío. Ese era el año en que su propio padre era solo un adolescente. El libro se sentía como un artefacto de otro mundo. Comenzó a pasar las páginas con cuidado. Las tapas de cuero crujían suavemente. Cada página estaba cubierta con la misma caligrafía meticulosa. Eran reflexiones, notas sobre el clima, descripciones del campo. Parecía el diario mundano de un hombre solitario. La decepción comenzó a filtrarse de nuevo en sus venas, fría y familiar. ¿Qué era esto? ¿Las divagaciones de un viejo loco? ¿Por qué esconderlo con tanto cuidado? ¿Por qué la pista del medallón? Siguió pasando las páginas, más rápido ahora, buscando algo, cualquier cosa, que explicara el misterio. Sus ojos escaneaban las líneas de texto, buscando una palabra, una frase que le diera un ancla. Los nombres de personas que no conocía, lugares que no reconocía. Sentía el peso de la mirada de Sofía sobre él, esperando una explicación que no tenía. El polvo que había levantado al mover la piedra todavía flotaba en el rayo de sol, y la casa parecía haberse vuelto aún más silenciosa, como si también estuviera conteniendo la respiración, esperando. Y entonces se detuvo. Su corazón se detuvo. Sus ojos se habían fijado en una palabra en medio de una página. Una palabra que no debería estar allí. Una palabra que le pertenecía. Javier. Su propio nombre. Estaba escrito con la misma tinta negra y cuidada, inconfundible. Su respiración se quedó atrapada en su garganta. No podía ser. Leyó la frase completa, y luego la releyó, seguro de que sus ojos lo estaban engañando. La entrada estaba fechada 12 de octubre de 1975, décadas antes de que él naciera. Pero allí estaba, su nombre, grabado en el papel amarillento como una profecía o una maldición. El mundo pareció inclinarse sobre su eje. El sonido de su propia sangre latiendo en sus oídos era ensordecedor. La habitación, el polvo, la presencia de su hija, todo se desvaneció en la periferia. Solo existían esas palabras, escritas por un fantasma en un tiempo imposible. Un sudor frío brotó en su frente y sintió que el suelo se movía bajo sus rodillas. La frase completa era un puñetazo en el estómago. Decía, si el destino decreta que un heredero nazca y sea llamado Javier, debe expiar nuestro pecado, expiar nuestro pecado. Las palabras resonaron en la mente de Javier, oscuras y ominosas. ¿Qué pecado? ¿Nuestro pecado? ¿De quién? Miró la firma al final de la entrada. Arturo Vargas, su tío abuelo, el hombre que le había legado esta ruina. De repente, la casa no se sentía simplemente abandonada. Se sentía encantada. No por fantasmas, sino por un secreto tan pesado que había podrido la madera y agrietado las piedras. El diario ya no era un simple libro, era un testamento, una confesión. Javier sintió un miedo diferente a todo lo que había conocido. No era el miedo a la pobreza o al hambre, era un miedo existencial, el miedo a estar enredado en una historia que no entendía, pero de la que, de alguna manera, formaba parte. El aire frío que salía de la chimenea parecía envolverlo, susurrando secretos que no estaba seguro de querer conocer. Con dedos temblorosos, Javier pasó a la página siguiente. Sus ojos devoraban el texto, buscando respuestas.
Arturo escribía ahora con una urgencia febril, la caligrafía perdiendo parte de su compostura. Hablaba de un crimen familiar, una injusticia terrible, cometida hacía mucho tiempo. Mencionaba una fortuna oculta, pero no como un tesoro, sino como un peso maldito. La fortuna, escribió, era el origen y la prueba del pecado. El libro ya no era el diario de un granjero, era el registro de una conciencia torturada. Arturo se describía a sí mismo como un guardián, un prisionero de la culpa de su propia familia. Javier sintió náuseas. Había venido aquí buscando un refugio, un nuevo comienzo. En cambio, había desenterrado una tumba llena de secretos familiares y una responsabilidad que lo aplastaba. La casa, el lamento, de repente cobró un sentido terrible. No era el lamento del viento, sino el lamento de un hombre atormentado por la culpa. Un eco que había esperado décadas para ser escuchado. Javier sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. El papel amarillento del diario parecía quemarle los dedos. La tinta de Arturo Vargas, una mancha que se extendía más allá de la página y lo impregnaba todo. El olor del libro, antes intrigante, ahora era el hedor de un sepulcro abierto. Un sudor frío perlaba su frente, y sintió como un escalofrío helado le recorría la espalda, a pesar del calor estancado de la habitación. Cada palabra que leía era un martillazo que demolía su percepción de la realidad. Ya no estaba en una casa en ruinas, estaba en la escena de un crimen del que su propia sangre era partícipe. La náusea, que había sido una compañera constante, volvió con una fuerza renovada, un nudo agrio en la boca del estómago. Miró a Sofía, que jugaba con una piedra lisa en un rincón, ajena a la oscuridad que acababa de desatarse en el corazón de su padre. El peso de la revelación era físico, una presión insoportable en su pecho que le dificultaba respirar. Su mundo se había fracturado. Con manos temblorosas, Javier continuó leyendo. Arturo describía los años 30 con una prosa vívida y dolorosa. No eran los recuerdos nostálgicos de un anciano, sino la confesión febril de un pecador. Escribía sobre el polvo que lo cubría todo, sobre el sol implacable que agrietaba la tierra y las almas de los hombres. Describía el sonido de los cascos de los caballos en los caminos de tierra, un sonido que había dejado de ser una promesa de transporte para convertirse en un presagio de desgracia. En sus páginas, Javier podía oír las voces desesperadas de los agricultores, cuyas cosechas se habían secado, y el tono condescendiente y depredador de dos hombres, su propio bisabuelo, Ricardo Vargas, y su socio, el abuelo de la poderosa familia Montenegro. Arturo los pintaba no como emprendedores, sino como lobos que acechaban a un rebaño debilitado, sus ojos brillando con una codicia fría y calculadora. El diario no contaba una historia, vomitaba un veneno guardado por décadas. La caligrafía de Arturo se volvía más errática al detallar el crimen. Javier se encontró conteniendo la respiración mientras leía el relato de una noche en particular, la expulsión de la familia Osorio. Podía casi oír el llanto agudo de los niños arrancados de su sueño, el sonido brutal de la puerta de su humilde morada siendo derribada a patadas. Sintió el frío de la noche que Arturo describía, un frío que no era solo de temperatura, sino de crueldad humana. El diario narraba cómo su bisabuelo, con una calma aterradora, leía en voz alta un falso documento de propiedad, mientras los hombres de Montenegro arrojaban las escasas pertenencias de la familia al camino polvoriento. Javier sintió un dolor agudo en el pecho, una empatía tan intensa que era casi física. Podía sentir en sus propias manos el papel áspero de la orden falsificada y ver la mirada de incredulidad y terror en los ojos del señor Osorio. La injusticia era tan palpable que le supo a ceniza en la boca. El método, revelaba el diario, era sistemático, implacable. No fue un único acto de violencia, sino una campaña de terror calculada. Ricardo Vargas, con su conocimiento de la gente y sus debilidades, identificaba a las familias más vulnerables, viudas, agricultores endeudados, aquellos sin conexiones ni voz. Luego, la maquinaria de los Montenegro entraba en acción. Falsificaban títulos de propiedad en la capital, donde su influencia era incontestable. Sobornaban a los pocos funcionarios locales.
Y si la intimidación no funcionaba, recurrían a la violencia directa, incendios accidentales y amenazas que helaban la sangre. Decenas de familias, leía Javier con horror, fueron borradas del mapa, sus nombres apenas un susurro en la memoria de los viejos. Esta tierra, la finca, el lamento, no era solo una herencia, era el epicentro de todo ese dolor, una propiedad construida sobre un cementerio de vidas rotas y futuros robados. La casa ya no crujía por la vejez, gemía bajo el peso de los pecados, y entonces la fortuna. Javier sintió un nudo de hielo en el estómago al leer sobre el oro. Arturo lo describía no como un tesoro, sino como una plaga. Lingotes de oro macizo, comprados con el dinero obtenido de la venta de las tierras robadas a empresas mineras extranjeras. El diario describía el peso frío y denso de los lingotes, su brillo opulento en la oscuridad de su escondite. Pero no había alegría en sus palabras, solo repulsión. Escribía que el tacto del oro era como tocar metal enfriado en lágrimas. Cada gramo representaba una familia desplazada, un niño hambriento, un futuro aniquilado. Era la materialización de la codicia, la prueba tangible e irrefutable del crimen. Arturo confesaba que había intentado deshacerse de él, arrojarlo a un río, pero el miedo a que fuera encontrado y el crimen quedara impune lo detuvo. El oro no era una recompensa, era una condena, una carga maldita que había aplastado el alma de su tío abuelo y que ahora, de alguna manera, amenazaba con aplastar la suya. La agonía de Arturo empapaba cada página. Su tormento no era solo la culpa, sino la impotencia. Javier leyó cómo, tras la muerte de su padre Ricardo, Arturo había intentado enmendar el terrible error. Quiso contactar a los descendientes, devolver lo que pudiera. Pero los Montenegro, ya una dinastía intocable, se lo impidieron. Su poder se había extendido como un cáncer, controlando a la policía, a los jueces, a los políticos. Las páginas del diario temblaban con la paranoia de Arturo, la certeza de que estaba siendo vigilado. Una palabra fuera de lugar, un movimiento en falso, y no solo lo silenciarían a él, sino que el diario y la verdad del oro se perderían para siempre. Se convirtió en un prisionero en su propia tierra, un guardián de un secreto que lo consumía desde dentro. Javier sintió una extraña oleada de compasión por aquel hombre al que nunca conoció, mezclada con un terror creciente al comprender la magnitud del enemigo al que Arturo se había enfrentado, un enemigo que aún existía. Fue entonces cuando entendió el propósito de su nombre. Arturo lo explicaba en una de las últimas entradas, casi como una oración desesperada. Javier no era una elección al azar, era el nombre de un personaje de una vieja leyenda familiar, un antepasado lejano que, según el cuento, había desafiado a un tirano para defender a los desamparados. Arturo, carcomido por la culpa y paralizado por el miedo, había depositado su última esperanza en la superstición, en la magia de un nombre. Rezaba para que un día un descendiente llamado Javier naciera, un heredero lo suficientemente alejado en el tiempo del crimen original como para no estar manchado por él, alguien que quizás heredara el coraje del personaje de la leyenda que él mismo no poseía. Javier sintió que el peso del mundo caía sobre sus hombros. Su nombre ya no era suyo, se había convertido en un manto, en una responsabilidad que le había sido encomendada desde más allá de la tumba. No había venido aquí por casualidad. Había sido convocado. Los días que siguieron fueron un infierno silencioso. Javier escondió el diario y el medallón en lo más profundo de la chimenea, volviendo a colocar la piedra suelta. Pero el secreto no se quedó allí. Se filtró en el aire que respiraba, en el agua turbia que bebía del pozo. Ya no podía mirar la tierra agrietada, sin ver los rostros de las familias expulsadas. El susurro del viento entre las ruinas ya no era un sonido natural. Eran los lamentos de los desposeídos. Cada sombra le parecía una amenaza. Cada crujido de la casa, un paso de alguien que venía a silenciarlo. Dejó de trabajar en la casa. ¿Cómo podía reparar algo construido sobre tanto dolor? Se movía como un fantasma, su mente atrapada en las páginas del diario. Sofía notó el cambio. Su padre, antes silencioso por la desesperación, ahora lo estaba por un miedo oscuro y profundo que ella no podía comprender. La pregunta, ¿qué pasa, papi?, flotaba en el aire entre ellos, una pregunta que Javier no se atrevía a responder.
El sonido rompió el silencio de la tarde como un disparo, un rugido de motor, agresivo y ajeno, que se acercaba rápidamente por el camino de tierra. Javier, que estaba sentado en el porche, perdido en sus pensamientos, se puso en pie de un salto, el corazón martilleándole contra las costillas. Una nube de polvo ocre se elevaba en la distancia, persiguiendo algo oscuro y brillante. Momentos después, un coche de lujo, de un negro pulido que parecía absorber la luz del sol, se detuvo bruscamente frente a la ruinosa finca. El vehículo era una aparición de otro mundo, una declaración de poder y riqueza tan fuera de lugar que resultaba obscena. El motor se apagó, y el silencio que regresó fue aún más pesado, cargado de una tensión palpable. Javier sintió un frío glacial en las venas. Sabía, con una certeza que no necesitaba explicación, que el enemigo del que hablaba el diario acababa de llegar a su puerta. La historia no estaba muerta, estaba allí, mirándolo a través de un parabrisas polarizado. La puerta del conductor se abrió con un suave y costoso chasquido. Un hombre alto y de cabello plateado salió del coche. Vestía un traje de lino claro y zapatos de cuero italiano que brillaban absurdamente en medio del polvo y la decadencia. Se movía con una gracia depredadora, una economía de movimiento que hablaba de una vida de mando. Su rostro estaba bronceado por el sol, surcado de finas arrugas, alrededor de unos ojos que eran de un azul pálido y gélido. Una sonrisa se dibujó en sus labios, pero no llegó a sus ojos. Era una herramienta, no una emoción. Exudaba un aura de poder tan natural como su respiración. La clase de hombre que no pide, sino que toma. Clavó su mirada en Javier, una mirada que lo evaluaba, lo pesaba y lo descartaba todo en un instante. Javier se sintió completamente expuesto, como si el hombre pudiera ver directamente a través de él, hasta el diario escondido en la chimenea. El corazón le latía con una violencia sorda y temerosa en el pecho. «Buenas tardes», dijo el hombre. Su voz era suave y cultivada, el tipo de voz acostumbrada a dar órdenes y ser obedecida sin cuestionamientos. Dio unos pasos hacia el porche, sus zapatos caros aplastando la maleza seca con indiferencia. «Alejandro Montenegro, mis tierras rodean esta propiedad». Extendió una mano, pero no fue un gesto amistoso, fue un acto de dominio, obligando a Javier a dar un paso adelante para estrecharla. La mano de Montenegro era firme y seca, la de Javier estaba húmeda por el sudor frío. Su bisabuelo, Ricardo Vargas, y mi abuelo, fueron grandes amigos, pioneros, se podría decir. La palabra pioneros flotó en el aire, cargada de un significado oculto y siniestro que solo Javier podía entender. Era una prueba. Montenegro estaba sondeando, viendo si Javier conocía la verdadera historia detrás de esa palabra. La sonrisa del hombre se ensanchó un poco, sus ojos azules fijos en el rostro de Javier, buscando la más mínima reacción, el más leve indicio de conocimiento. Montenegro retiró la mano y comenzó a caminar alrededor del porche, su mirada recorriendo la ruina con un desprecio apenas disimulado. Señaló con un gesto vago el techo hundido. «Una pena. Este lugar se ha convertido en una ruina. Francamente, es una responsabilidad, un peligro». Se detuvo y se giró para enfrentar a Javier. Su expresión ahora era de una falsa compasión. «Mire, seré directo. Sé que probablemente no tiene los medios para arreglar esto. Y ciertamente no vale la pena. Es un pozo sin fondo». Metió una mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un talonario. «Pero por los viejos tiempos, y para limpiar el paisaje, estoy dispuesto a quitárselo de las manos. Le haré un favor». Garabateó una cifra en un cheque y se lo extendió a Javier. Javier miró el número. Era una miseria. Apenas lo suficiente para un par de meses de alquiler en la ciudad. Era un insulto calculado, una demostración de poder diseñada para recordarle su lugar. El sonido del papel ondeando en la mano de Montenegro era una burla. Javier se quedó inmóvil, el cheque ofrecido flotando ante él como una serpiente. El corazón le latía con fuerza en los oídos. Su mente era un torbellino de imágenes del diario, el llanto de los niños, las puertas derribadas, el brillo maldito del oro. Vender. Podría tomar ese dinero, coger a Sofía y desaparecer. Podría comprarle seguridad, una huida de esa pesadilla. Nadie sabría nunca la verdad. Podría enterrar el diario, enterrar la culpa,
y pretender que nada de esto había ocurrido. La tentación era abrumadora, una sirena que le cantaba al oído, prometiéndole la paz que tanto anhelaba. Pero entonces vio el rostro de Arturo en su mente, la agonía en su escritura. Vio la palabra Javier grabada como una sentencia. Sintió el peso de las familias despojadas. Su garganta se cerró. Tenía la boca tan seca que no podía articular una palabra. Sin pensar, casi por instinto, sacudió la cabeza. Un movimiento mínimo, casi imperceptible, pero fue suficiente. Fue una declaración de guerra. En el instante en que Javier negó con la cabeza, la máscara de amabilidad de Alejandro Montenegro se desvaneció. No se deslizó, se hizo añicos. La sonrisa desapareció, reemplazada por una línea dura y delgada. Sus ojos azules perdieron todo rastro de calidez y se convirtieron en dos esquirlas de hielo. El cambio fue tan repentino y total que a Javier se le heló la sangre en las venas. Montenegro retiró el cheque lentamente, doblándolo con una precisión amenazadora. Su voz, cuando habló, era un susurro bajo y peligroso, despojado de toda su anterior afabilidad. «Es una casa vieja y traicionera», dijo, sus ojos sin parpadear fijos en los de Javier. Su mirada se desvió por un segundo, más allá de Javier, hacia la puerta donde Sofía observaba con curiosidad infantil. El techo podría venirse abajo en cualquier momento. Un incendio. Es fácil que ocurran accidentes en lugares así. Hizo una pausa, dejando que las palabras se hundieran. Y un hombre con una hija pequeña debería ser muy cuidadoso. La amenaza no era velada. Era una sentencia de muerte suspendida en el aire. Alejandro Montenegro se dio la vuelta sin decir una palabra más. Caminó de regreso a su coche con la misma calma depredadora con la que había llegado. Entró y cerró la puerta. El sonido del motor al arrancar fue un rugido furioso que desgarró el silencio. El coche negro dio la vuelta en una nube de polvo y se alejó a toda velocidad, dejando a Javier solo en el porche tembloroso, envuelto en un silencio que ahora se sentía infinitamente más aterrador que antes. Las últimas palabras de Montenegro resonaban en su cabeza una y otra vez. Un hombre con una hija pequeña debería ser muy cuidadoso. Miró a Sofía, su pequeña silueta recortada contra el umbral oscuro de la casa en ruinas, y un terror puro, un miedo primal que nunca antes había conocido, se apoderó de él. El secreto que había desenterrado no era una reliquia del pasado. Era un monstruo vivo y hambriento, y acababa de despertar. Ahora la elección lo estaba destrozando. Vender, tomar cualquier dinero que pudiera conseguir y huir, enterrando la injusticia para salvar a su hija. O quedarse y luchar, poniendo la vida de Sofía en un peligro mortal por una justicia que le fue encomendada por un fantasma. ¿Qué harías en el lugar de Javier? ¿Escogerías la seguridad de tu única familia o el peso insoportable de la conciencia? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. El aire que dejó el coche de Montenegro se sentía tóxico, cargado con el veneno de su amenaza. Javier permaneció inmóvil en el porche, sus músculos paralizados por un terror que le helaba la médula de los huesos. El sol de la tarde, que antes era simplemente caluroso, ahora parecía malévolo, proyectando sombras largas y retorcidas que se arrastraban hacia él como dedos de monstruos. El silencio que siguió al rugido del motor era profundo y antinatural, un vacío donde cada susurro del viento sonaba como una advertencia. Sintió el corazón martillearle en la garganta, un tambor salvaje que anunciaba el comienzo de la caza. Miró a Sofía, que seguía en el umbral, y la imagen de su inocencia contrastando con la depravación que acababa de presenciar le provocó una náusea violenta. La casa ya no era un refugio en ruinas, era el epicentro de un terremoto, y la primera onda de choque acababa de golpearlos con la fuerza de una sentencia. El miedo ya no era por el futuro, era por la noche que estaba a punto de caer sobre ellos. El instinto primario le gritaba que cogiera a Sofía y corriera, que se adentrara en el bosque y no mirara atrás. Pero ¿correr hacia dónde? El cheque que había rechazado era su única vía de escape, y la había cerrado. Estaban atrapados, sin dinero, sin transporte, a kilómetros de cualquier lugar seguro. La desesperación era una manta pesada que amenazaba con asfixiarlo. Se obligó a respirar, el aire raspando sus pulmones.
No podía dejarse vencer por el pánico. El diario de Arturo no era solo una confesión, era un manual de supervivencia. Y la amenaza de Montenegro era la confirmación de que cada palabra era cierta. La rabia, una emoción que el miedo había mantenido a raya, comenzó a burbujear en su interior. Rabia por su bisabuelo, por Montenegro, por la injusticia que se había perpetuado durante generaciones. Esa rabia se convirtió en una chispa de resolución. No huiría a ciegas, necesitaba un plan, necesitaba un aliado. Su mirada se posó en el pequeño bulto en su bolsillo, el medallón de plata. Quizás la clave no solo abría un escondite, sino también una puerta. A la mañana siguiente, antes de que el sol se levantara por completo, Javier tomó una decisión. El pueblo más cercano estaba a casi 10 kilómetros. Una caminata agotadora bajo un sol implacable, pero quedarse allí era un suicidio. Despertó a Sofía con una suavidad que desmentía la urgencia que le quemaba por dentro. Vamos a hacer una excursión al pueblo, ¿vale? A comprar algo de comida de verdad. La mentira le supo amarga en la boca, pero la sonrisa cansada pero esperanzada de Sofía fue suficiente para acallarle la conciencia. Mientras se preparaban, metiendo en una mochila el diario envuelto en un trapo y la poca agua que les quedaba, Javier no podía dejar de mirar por la ventana rota. Cada árbol, cada sombra, parecía ocultar a los hombres de Montenegro. El sonido de sus propios pasos sobre el suelo de madera crujiente le parecía ensordecedor. Una traición en el silencio de la mañana. Cada segundo que pasaban en esa casa se sentía como un segundo robado al destino, un tiempo prestado que estaba a punto de agotarse de la forma más violenta posible. La caminata fue un suplicio. El sol subía en el cielo, un ojo blanco y abrasador que los castigaba sin piedad. El polvo del camino se levantaba con cada paso, cubriéndolos con una fina capa rojiza, metiéndose en sus gargantas y haciendo que cada respiración fuera áspera. Javier llevaba a Sofía sobre sus hombros la mayor parte del tiempo, sintiendo el pequeño cuerpo de su hija como un recordatorio constante de por qué estaba haciendo esto. El paisaje, antes simplemente desolado, ahora se sentía hostil. Las llanuras vacías no eran un signo de aislamiento, sino de exposición. Se sentía visible, como un insecto arrastrándose por una enorme mesa bajo la mirada de un depredador. La tensión le agarrotaba los músculos del cuello y de la espalda. Cada vez que oía el sonido lejano de un motor, su corazón se detenía y buscaba instintivamente un lugar donde esconderse. El miedo era un compañero físico, un tercer caminante silencioso que proyectaba una larga sombra sobre su resolución y agotaba sus fuerzas más rápido que el propio calor. Llegaron al pueblo pasado el mediodía, exhaustos, cubiertos de polvo y deshidratados. Era un lugar pequeño y dormido, con casas encaladas y un silencio solo roto por el zumbido de las moscas y el murmullo de una fuente en la plaza central. Para cualquier otro, sería un remanso de paz. Para Javier, era un territorio enemigo. Cada anciano sentado en un banco a la sombra, cada mujer que barría su portal, era un posible espía, un par de ojos que informaría a Montenegro de su presencia. Se sentía como un fugitivo, su paranoia magnificada por el agotamiento. Se sentó con Sofía en el borde de la fuente, dándole de beber agua fresca de sus manos ahuecadas. «¿Qué buscamos, papi?», preguntó ella, su voz cansada. Javier miró a su alrededor, buscando una pista, una señal. «Busco a alguien que conozca las historias antiguas de este lugar. Cariño, Pin». No sabía si esa persona existía, pero era la única esperanza que le quedaba. Una apuesta desesperada en un juego en el que ya había perdido demasiado. El agua fría en su garganta no pudo apagar el fuego de la ansiedad. En la única taberna del pueblo, un lugar oscuro que olía a vino rancio y a madera vieja, Javier preguntó con cautela. Dejó caer el nombre de su tío abuelo, Arturo Vargas, observando las reacciones. La mayoría de la gente simplemente se encogía de hombros. Recordaban al viejo loco de la finca en ruinas, pero nada más. Era el muro de silencio que los Montenegro habían construido alrededor de Arturo. Cuando la esperanza empezaba a desvanecerse, un hombre mayor, con la piel curtida como el cuero viejo, le escuchó y entrecerró los ojos. «Historias antiguas», murmuró, su voz rasposa. «Si alguien sabe de esas cosas, es Pilar».
La de la tienda de antigüedades al final de la calle. Su memoria es más vieja que este pueblo. El hombre señaló con un gesto de la barbilla hacia una callejuela estrecha. Javier sintió una sacudida de adrenalina. Pilar. El nombre era una luz en la oscuridad. Agradeció al hombre y, tomando la mano de Sofía, se dirigió hacia la tienda, con el corazón latiendo con una mezcla de esperanza y un profundo temor a lo que podría descubrir. La tienda de antigüedades era un caos polvoriento de objetos olvidados. El aire estaba cargado con el olor a cera de abejas, papel quebradizo y el leve aroma a naftalina. Un centenar de relojes de péndulo colgaban de las paredes, sus tic-tacs desincronizados creando una extraña sinfonía del tiempo. Muebles cojos, pilas de libros encuadernados en cuero y cajas llenas de porcelana desportillada abarrotaban el espacio, dejando solo un estrecho pasillo para moverse. Detrás de un mostrador cubierto de medallas militares oxidadas y joyas deslustradas, estaba sentada una mujer menuda, casi perdida entre las reliquias. Tenía el pelo completamente blanco, recogido en un moño apretado, y un rostro surcado por un mapa de arrugas profundas, pero sus ojos, al levantarlos para mirar a Javier, eran asombrosamente claros y agudos. Eran los ojos de alguien que no se limitaba a mirar, sino que veía. «Buenos días», dijo ella, su voz sorprendentemente firme. «¿En qué puedo ayudarle?» El corazón de Javier latía con fuerza. Estaba frente a su última oportunidad. Javier dudó por un momento, la desconfianza grabada a fuego en su instinto, pero la mirada directa de la mujer, desprovista de malicia, le dio el valor que necesitaba. Se acercó al mostrador, colocando a Sofía suavemente detrás de él. «Mi nombre es Javier Vargas. He heredado la finca de mi tío abuelo, Arturo». Al oír el nombre, los ojos de Pilar se entrecerraron ligeramente. Una chispa de reconocimiento. Javier continuó, su voz apenas un susurro. «Encontré algo. No sé lo que significa». Con manos temblorosas, sacó el medallón de plata de su bolsillo y lo colocó sobre el terciopelo desgastado del mostrador. El tintineo metálico fue el único sonido en la tienda. Todos los relojes parecieron detenerse al mismo tiempo. La reacción de Pilar fue inmediata y violenta. Dejó escapar un jadeo ahogado, un sonido de dolor y sorpresa. Su mano, frágil y manchada por la edad, se levantó temblorosamente hacia el medallón, pero se detuvo a centímetros, como si temiera que el metal la quemara. El color desapareció de su rostro. «¿Dónde? ¿Dónde ha encontrado esto?», susurró Pilar, sus ojos fijos en el medallón, ignorando por completo a Javier. Su aguda mirada no estaba en el objeto en sí, sino en el diminuto escudo grabado en un lado. Un detalle que Javier, en su urgencia, apenas había notado. «Estaba escondido, en la casa», respondió Javier, sintiendo un escalofrío al presenciar la cruda emoción de la anciana. Pilar finalmente tocó el medallón con la punta de un dedo tembloroso, como si estuviera tocando la tumba de un ser querido. «Esto no es de los Vargas», dijo, su voz quebrada. Este era el escudo de la familia Osorio, mi familia». Las palabras cayeron en el silencio polvoriento de la tienda con el peso de una lápida. Javier sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Osorio, el nombre del diario, el nombre de la primera familia expulsada. No había encontrado a una simple anticuaria. Había encontrado a una superviviente, a la guardiana de la memoria, a la pieza final y viviente del rompecabezas. Las lágrimas comenzaron a rodar silenciosamente por las arrugas profundas de Pilar. No eran lágrimas de tristeza, sino de una memoria amarga que había sido desenterrada. «Yo era solo una niña», comenzó a relatar, su voz ganando una fuerza inesperada. La fuerza de una historia que había sido contada en susurros durante 80 años. Recuerdo la noche, el sonido de las botas en nuestro porche, los gritos de mi padre. Recuerdo el rostro de su bisabuelo, Ricardo Vargas, iluminado por la linterna. Sus ojos fríos como el hielo mientras leía un papel que no entendíamos. Y recuerdo al viejo Montenegro, observando desde su caballo, con una sonrisa que nunca he podido olvidar. Javier escuchaba, paralizado. Ya no estaba en una tienda de antigüedades. Estaba en una humilde casa en 1935, sintiendo el terror de una niña pequeña escondida bajo una cama, oliendo el humo de sus propias pertenencias quemándose en el patio.
El diario era la confesión del perpetrador. Esta era la herida de la víctima, aún abierta y sangrante. Pilar confirmó cada detalle del diario con una precisión escalofriante. Los nombres, las fechas, el método cruel y sistemático. Le contó a Javier historias que sus padres le habían susurrado durante toda su vida, historias de otras familias que desaparecieron de la noche a la mañana, sus tierras absorbidas por el imperio creciente de los Montenegro, con los Vargas como sus leales y despiadados capataces. Habló de la desesperación, del éxodo silencioso, de una comunidad entera borrada por la codicia. Mientras hablaba, el peso sobre los hombros de Javier se hizo insoportable. La culpa de su linaje ya no era un concepto abstracto leído en un papel viejo. Tenía un rostro, el rostro arrugado y lloroso de la mujer que estaba frente a él. La injusticia se había vuelto carne y hueso. Comprendió en ese momento que la expiación que Arturo pedía no era una opción. Era una obligación moral ineludible, una deuda de sangre que ahora le correspondía a él saldar, sin importar el coste. El miedo a Montenegro seguía ahí, pero ahora estaba mezclado con una rabia justa que lo fortalecía. ¿Y Arturo?, preguntó Javier, su voz ronca. ¿Por qué me dejó la tierra a mí? ¿Por qué no hizo nada? La expresión de Pilar se suavizó, una sombra de compasión cruzando su rostro. «Ah, el pobre Arturo», suspiró. Él no era como su padre. El crimen lo devoró por dentro. Intentó hablar, años después. Intentó encontrarnos. Hizo una pausa, su mirada perdida en el pasado. Pero los Montenegro no se lo permitieron. Lo aislaron, esparcieron el rumor de que la culpa lo había vuelto loco. Nadie en el pueblo se atrevía a hablar con él, por miedo. Convirtieron su hogar en una prisión y a él en su guardián silencioso. Fue un prisionero en su propia tierra hasta el día de su muerte, atormentado por un secreto que no podía revelar y una fortuna que no podía devolver. Esta era la pieza que faltaba. Arturo no había sido un cobarde. Había sido neutralizado. Javier sintió una profunda oleada de tristeza por el hombre atormentado al que nunca conoció, y un odio aún más profundo por la familia que había destruido tantas vidas, incluida la de su propio pariente. Javier sintió que la historia completa se asentaba en su mente, pesada y terrible. La tienda, con sus relojes que marcaban el tiempo, se había convertido en un confesionario. Le dio las gracias a Pilar, su voz ahogada por la emoción. Ella simplemente asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Tenga cuidado, hijo», le advirtió, su voz ahora un susurro urgente. «El nieto, Alejandro, es peor que su abuelo. Tiene la misma codicia, pero ninguna de las restricciones. Si sabe que usted está aquí, que ha hablado conmigo». No terminó la frase. No era necesario. Javier recogió el medallón, su superficie de plata ahora cálida por el contacto con la piel de Pilar, y tomó la mano de Sofía. El peso del diario en su mochila se sentía como una bomba de tiempo. Al salir de la penumbra de la tienda y volver a la luz cegadora del sol, se sintió como si emergiera de una tumba, llevando consigo los fantasmas de todos los desposeídos. El conocimiento era un arma, pero también una sentencia. Y entonces lo vio. Al otro lado de la calle estrecha, estacionado a la sombra de un viejo olivo, estaba el coche negro de Alejandro Montenegro. El sol se reflejaba en el parabrisas polarizado, ocultando a quien estaba dentro. Pero Javier no necesitaba verlo. Podía sentir su presencia, una presión fría y maligna en el aire. La puerta de la tienda de Pilar era la única en esa callejuela. No había duda de por qué estaba allí. Lo había seguido, o peor aún, lo estaba esperando. Por un instante, el mundo pareció detenerse. El zumbido de los insectos, el murmullo de la fuente, todo se desvaneció. Solo existían él, su hija y la bestia negra y brillante que acechaba al otro lado de la calle. Por una fracción de segundo, la ventanilla del conductor bajó unos centímetros, lo suficiente para que Javier viera dos ojos azules, fríos como el hielo, fijos en él. No hubo gesto, ni sonrisa, solo una mirada que lo decía todo. «Te he pillado». El juego había terminado, la caza había comenzado. El pánico, puro y sin adulterar, se apoderó de Javier. Fue una reacción física, una oleada de hielo y fuego que recorrió sus venas. Agarró la mano de Sofía con tanta fuerza
que ella soltó un pequeño quejido de sorpresa. ¡Corre!, le gritó, una palabra desgarrada que salió de lo más profundo de su garganta. No miró atrás. Simplemente corrió, tirando de su hija, alejándose de la calle principal y adentrándose en el laberinto de callejones traseros del pueblo. Oía el sonido de la puerta de un coche al cerrarse, un sonido seco y definitivo, y luego el de pasos rápidos sobre el pavimento detrás de ellos. No se atrevía a mirar. Su único pensamiento era poner la mayor distancia posible entre ellos y Montenegro. El diario en su espalda golpeaba contra sus omóplatos a cada zancada, un recordatorio del tesoro maldito y la verdad mortal que ahora lo convertían en un objetivo. El miedo le daba alas a sus pies, pero también le robaba el aire de los pulmones. Corría por su vida y por la de su hija. Salieron del pueblo como habían entrado, a pie, pero esta vez no caminaban, huían. No se atrevieron a seguir el camino principal, sino que se adentraron en los campos de rastrojos, tropezando con el terreno irregular, arañándose con las zarzas secas. El sol de la tarde comenzaba a descender, pintando el cielo de un naranja sangriento que reflejaba el terror en el corazón de Javier. No sabía si los seguían, pero asumía que sí. Cada crujido de una rama, cada pájaro que alzaba el vuelo, le hacía dar un respingo. Miraba constantemente hacia atrás, esperando ver la nube de polvo de un coche o la silueta de hombres persiguiéndolos. La finca, que había sido una trampa, era ahora su único destino posible. Allí estaba el resto de las pruebas, el mapa del oro, su única baza. Tenía que llegar antes que ellos. La carrera de vuelta a casa no era una carrera hacia la seguridad, sino una carrera hacia el epicentro de la confrontación, hacia la batalla final que sabía que era inevitable. Llegaron a la finca cuando la última luz del día se desvanecía en el horizonte. La casa en ruinas se recortaba contra el cielo púrpura como un esqueleto, más amenazadora que nunca. Javier estaba completamente exhausto, con los pulmones en llamas y las piernas temblando. Entraron corriendo, y él atrancó la puerta con una viga suelta. Un gesto inútil que le proporcionó una fracción de segundo de falsa seguridad. «Sofía, escúchame con atención», dijo, arrodillándose frente a ella, sus manos en sus pequeños hombros. «Vamos a jugar un juego, el juego del silencio. No puedes hacer ni un solo ruido, ¿entiendes? Pase lo que pase». Los ojos de su hija, enormes y asustados en la creciente oscuridad, asintieron en silencio. Javier corrió hacia la chimenea, sus manos temblando tanto que apenas pudo mover la piedra. Sacó el mapa y lo metió junto al diario. La casa estaba en un silencio sepulcral, pero era un silencio preñado de una tensión insoportable, la calma antes de la tormenta. La noche cayó como un telón negro y pesado, trayendo consigo un frío que no era solo de temperatura. Javier y Sofía estaban acurrucados en la habitación más alejada de la puerta, la oscuridad casi total. Javier aguzaba el oído, su cuerpo tenso como un resorte, cada nervio a flor de piel. Durante una hora, el único sonido fue el del viento gimiendo a través de las grietas de la casa. Luego lo oyó. Un sonido lejano, pero inconfundible. El rugido grave de un motor acercándose por el camino de tierra. No era el coche de lujo de Montenegro. Era algo más pesado, más tosco. Un camión o una furgoneta. El corazón de Javier se detuvo. El sonido se hizo más y más fuerte, hasta que se detuvo justo delante de la casa. Las luces del vehículo barrieron el interior a través de las grietas, iluminando la habitación en un instante fantasmal antes de apagarse. Un silencio pesado cayó de nuevo, seguido por el sonido metálico de las puertas de un coche al abrirse y cerrarse. Habían llegado. Javier contuvo la respiración, haciendo una seña a Sofía para que se quedara absolutamente quieta. Oyó el crujido de pasos en la hierba seca, más de una persona. Se movían con un propósito, sin sigilo, no intentaban ser discretos. Luego, un sonido que le heló la sangre en las venas, el chapoteo de un líquido siendo derramado. Un olor acre y químico se coló por debajo de la puerta. Gasolina. Sus intenciones eran claras. No venían a hablar, no venían a negociar, venían a borrarlo todo, la casa, las pruebas y a ellos. La amenaza de Montenegro no había sido una hipérbole, era una orden.
Un nudo de pánico puro se formó en la garganta de Javier, pero la visión del rostro aterrorizado de Sofía a su lado lo ancló. La adrenalina surgió, clara y fría, barriendo el miedo. Tenía que sacarla de allí. Ahora no había tiempo para pensar, solo para actuar. El siguiente sonido fue el de un cristal rompiéndose en el salón principal, seguido de un grito ahogado de Sofía. En ese instante, Javier se convirtió en pura acción. Agarró a Sofía con un brazo y la mochila con el diario con el otro. «Sígueme y no hagas ruido», susurró con una urgencia feroz. Corrieron agachados a través de la casa oscura, alejándose del sonido de los intrusos. Podía oír sus voces graves, discutiendo mientras entraban. Siguiendo el recuerdo del mapa de Arturo, se dirigió a la bodega, una trampilla en el suelo de la cocina que apenas había notado. La levantó con un tirón, revelando una escalera de piedra que descendía a una oscuridad que olía a tierra húmeda y a vino agrio. Bajaron a toda prisa, el sonido de sus propios pies resonando en el pequeño espacio. Arriba, oyó el ruido de cosas rompiéndose, el sonido de los hombres buscando algo, buscando el diario, buscándolos a ellos. El tiempo se estaba acabando. La casa entera se había convertido en una trampa mortal, a punto de arder. La bodega era pequeña y claustrofóbica. El mapa en el diario de Arturo, que Javier había memorizado en su febril carrera, indicaba una pared falsa detrás de unos viejos barriles podridos. Con una fuerza que no sabía que poseía, empujó los barriles, que se deshicieron en una nube de astillas y polvo. Detrás, tal como Arturo había dibujado, había una puerta de madera baja y tosca, casi invisible en la pared de piedra. Tiró del pomo de hierro oxidado. La puerta se resistió, hinchada por la humedad de décadas. Oyó pasos en la escalera de la bodega. «Están aquí abajo», gritó una voz desde arriba. Javier tiró de la puerta con la fuerza de la desesperación, un grito ahogado escapando de sus labios. Con un crujido agónico de madera vieja, la puerta cedió, abriéndose a una negrura aún más profunda. Empujó a Sofía dentro. «¡Entra, rápido!», le ordenó justo cuando la luz de una linterna barría la bodega desde lo alto de la escalera. El túnel era estrecho y olía a tierra mojada y a raíces. Apenas era lo suficientemente alto para arrastrarse a cuatro patas. Javier empujó a Sofía delante de él y entró, tirando de la puerta para cerrarla, justo cuando oía a los hombres llegar al fondo de la escalera. Se sumieron en una oscuridad total, absoluta. El aire era frío y viciado, y el sonido de su propia respiración y la de Sofía era ensordecedor en el silencio. «Sigue arrastrándote, cariño. No te detengas», susurró, su voz temblando. Podía sentir la tierra húmeda y fría bajo sus manos, las piedras afiladas arañando sus rodillas a través de los pantalones. Oyeron un golpe sordo contra la puerta del túnel, seguido de una maldición. No podían abrirla desde el otro lado. Estaban a salvo de la persecución inmediata, pero atrapados en las entrañas de la tierra. El pánico de la claustrofobia luchaba contra el alivio de la huida. El túnel se sentía como una tumba, pero era su única vía de escape. Se arrastraron durante lo que pareció una eternidad en la oscuridad asfixiante. El túnel, un antiguo pasadizo de contrabandistas según el diario, estaba parcialmente derrumbado en algunos tramos, obligándolos a escurrirse por espacios increíblemente estrechos. Javier podía sentir los temblores de Sofía delante de él, pero la niña no emitió ni un solo quejido. Su coraje silencioso era un faro en la negrura. De repente, sintió una corriente de aire fresco en su rostro, un aire que olía a pino y a noche. La esperanza le dio una nueva oleada de fuerza. Unos metros más adelante, la oscuridad se diluyó en un gris pálido. La salida. Salieron a trompicones del túnel, que terminaba en un denso grupo de arbustos en el linde del bosque, a varios cientos de metros de la casa. Se pusieron de pie, temblando, cubiertos de barro y arañazos, y entonces lo vieron. El cielo sobre la finca estaba teñido de un naranja infernal. Unas llamas furiosas se elevaban hacia la noche, devorando la casa en ruinas, consumiendo el pasado. La casa ardía con una ferocidad antinatural, alimentada por la gasolina. Las llamas crepitaban y rugían, un monstruo de fuego que iluminaba el campo circundante con una luz parpadeante y terrible. Javier observó por un segundo, hipnotizado por la destrucción, el lamento,
la prisión de Arturo. El escenario del crimen de su familia se estaba convirtiendo en cenizas. Los fantasmas que la habitaban estaban siendo purgados por el fuego. Pero no era una purificación, era un acto de violencia, un intento de asesinato, la prueba final de la crueldad de Montenegro. El calor del incendio llegaba hasta donde estaban, un aliento cálido y mortal. No había tiempo que perder. Sabía que los hombres de Montenegro no se irían hasta estar seguros de que no quedaban supervivientes. Tomó la mano de Sofía, que miraba el fuego con los ojos muy abiertos. «No mires atrás», le dijo, su voz firme a pesar del temblor de su cuerpo. «Tenemos que irnos, ahora». Se adentraron en la oscuridad del bosque, alejándose del resplandor del fuego. La noche en el bosque era un mundo diferente, lleno de sonidos extraños y sombras que se movían. Cada rama que se rompía bajo sus pies sonaba como un disparo. Javier se orientaba por las estrellas, buscando la dirección del pueblo. La casa de Pilar. Era su único santuario, el único lugar al que podían ir. La adrenalina que lo había mantenido en pie comenzaba a desvanecerse, reemplazada por un agotamiento profundo y doloroso. Pero siguió adelante, impulsado por la pequeña mano que se aferraba a la suya y por el peso del diario en su espalda. Ya no era solo un hombre que huía, era un testigo. Llevaba consigo la confesión, el mapa del oro maldito y la memoria viva de la última víctima. La carrera no había terminado. Solo había cambiado de escenario, del fuego de la finca a la oscuridad incierta del bosque. Cada paso era un acto de fe, un paso hacia la justicia o hacia una tumba anónima. El camino a través del bosque fue una pesadilla de raíces traicioneras y ramas que arañaban. Sofía, agotada, finalmente se rindió al sueño en los brazos de su padre, su pequeño cuerpo un peso muerto pero precioso. Javier caminaba como un autómata, sus músculos gritando de protesta, su mente entumecida por el shock. Solo una imagen lo mantenía en movimiento, la luz de una ventana, la luz de la casa de Pilar. Tras lo que parecieron horas, el bosque comenzó a clarear. Vio las siluetas de las primeras casas del pueblo, dormidas bajo la luna. Y allí, al final de una calle solitaria, una única luz amarilla brillaba en la oscuridad, un faro de esperanza en un océano de negrura. Era la casa de Pilar. Con sus últimas fuerzas, Javier corrió hacia esa luz, tropezando, sin aliento, con las lágrimas surcando el barro de su rostro. No sabía qué pasaría al día siguiente, pero en ese momento, esa pequeña ventana iluminada representaba todo lo que el mundo le había negado. Seguridad, refugio, la promesa de un amanecer. Cayó de rodillas frente a la puerta de Pilar, demasiado exhausto para llamar. El golpe de su cuerpo contra la madera fue suficiente. La puerta se abrió casi al instante, como si ella hubiera estado esperando. Pilar apareció en el umbral, con un chal sobre los hombros, su rostro una máscara de preocupación. Al ver a Javier cubierto de barro y a Sofía, dormida y sucia en sus brazos, y al ver el resplandor anaranjado en el horizonte lejano, lo comprendió todo. No hizo preguntas, simplemente abrió la puerta de par en par. «Entrad, hijos, entrad rápido», dijo, su voz un bálsamo de calma y fuerza. Javier tropezó al entrar, el calor y el olor a manzanilla y a madera vieja de la casa de Pilar envolviéndolo como un abrazo. Se derrumbó en una silla, el diario cayendo al suelo con un golpe sordo. Estaba a salvo, por ahora. El fuego en la distancia seguía ardiendo, pero dentro de esas 4 paredes, por primera vez esa noche, pudo volver a respirar. El punto de inflexión había pasado. Ahora comenzaba la guerra. Pilar se movió con una eficiencia que desmentía sus 88 años, mientras Javier, temblando de agotamiento y adrenalina, acunaba a una Sofía dormida. Ella ya estaba en el teléfono. Su voz, que antes había sido el eco de un recuerdo doloroso, era ahora un instrumento de acero puro. No llamó a la policía local, no. Marcó un número largo, a la capital del país. Javier solo escuchaba fragmentos. «Nieto, soy yo. Ha pasado. Sí, todo. El diario. El fuego. Al niño». La palabra niño, usada para referirse a él, un hombre de 35 años, lo golpeó con una extraña ternura. El aire olía a manzanilla y a polvo de libros.
un antídoto al hedor a gasolina y a pánico que aún se aferraba a su ropa. En esa pequeña casa, atestada de los fantasmas del tiempo, por primera vez en días, Javier sintió el contorno frágil pero inquebrantable de un santuario. La calma de Pilar no era la de la ignorancia, sino la de alguien que había esperado toda una vida este momento, la de quien sabía qué hacer cuando la guerra llamaba a su puerta. Llegó con las primeras luces del alba, conduciendo un coche modesto que no desentonaba con las calles del pueblo. El nieto de Pilar, Marcos, no era un abogado corporativo de traje caro. Vestía vaqueros y una camisa arremangada, pero sus ojos tenían la misma agudeza que los de su abuela, afilados por una inteligencia y una determinación que llenaron la habitación. Saludó a Javier con un firme apretón de manos, su mirada transmitiendo una empatía inmediata y profesional. Mi abuela me lo ha contado todo por encima, pero necesito escucharlo de usted. Sobre la mesa de roble de Pilar, entre tazas de café humeante, Javier desenvolvió el diario. El cuero oscuro pareció absorber la luz de la mañana. El olor a papel viejo y a tinta se mezcló con el del café, un aroma de verdad y vigilia. Marcos abrió el libro con el cuidado de un arqueólogo que descubre un texto sagrado. La historia de décadas de dolor, codicia y culpa estaba allí, abierta sobre la mesa, esperando a que la justicia, por fin, la leyera. El silencio era total. La voz de Javier era un susurro ronco al principio, la de un hombre que ha visto el abismo. Pero mientras hablaba, impulsado por el café caliente y la mirada firme de Marcos, su voz cobró fuerza. Relató el desahucio, la falsa esperanza, la ruina, el descubrimiento del medallón, la amenaza de Montenegro y el terror del fuego. Cada palabra era una pieza del mosaico de su calvario. Después, Pilar. Su testimonio fue un golpe de masa. Con una memoria cristalina, describió la noche en que le robaron su infancia, los rostros, los olores, el miedo. Su voz no tembló. Era el testimonio de una superviviente, no de una víctima, un puente viviente hacia el crimen original. Y finalmente, el diario. Marcos lo leía, pasando las páginas, sus ojos escaneando las confesiones de Arturo, las listas de familias, las cuentas de la fortuna robada. No era solo un diario, era una confesión firmada, un libro de contabilidad criminal y un testamento moral. La combinación era irrefutable, una trinidad de pruebas que ningún tribunal podría ignorar. Marcos cerró el diario con un gesto solemne. «Esto es más grande de lo que imaginan», dijo, su voz tranquila pero cargada de una energía formidable. «Esto no es solo un intento de asesinato, es un crimen histórico». Sacó su teléfono y la habitación se llenó con el sonido de una nueva era. Ya no eran los susurros de los oprimidos, sino las voces claras y autorizadas de la ley. Fiscalía de Delitos contra los Derechos Humanos. Sí, habla Marcos Aguilar. Tengo un caso de fraude histórico de tierras, extorsión y tentativa de homicidio. Las pruebas son concluyentes. Moe. Javier observaba, mudo. Veía cómo el poder cambiaba de manos. El nombre Montenegro, que había sido un sinónimo de terror intocable, ahora se pronunciaba en los pasillos de la justicia como el de un vulgar criminal. La pequeña tienda de antigüedades, un santuario de la memoria, se había convertido en el cuartel general de una ofensiva legal que estaba a punto de sacudir los cimientos de la región. El miedo no había desaparecido, pero ahora tenía un nuevo compañero, la esperanza. La operación fue silenciosa y letal. Al amanecer, una caravana de vehículos oscuros sin distintivos se deslizó por los caminos que llevaban a la opulenta hacienda de los Montenegro. No hubo sirenas que anunciaran su llegada. Eran agentes de la unidad de élite de la Fiscalía General, hombres y mujeres con rostros impasibles y chalecos antibalas bajo sus chaquetas. Irrumpieron en la mansión no con la brutalidad de los matones de Montenegro, sino con la autoridad fría e impersonal de la ley. Alejandro Montenegro fue arrestado mientras desayunaba en su terraza, con vistas a las tierras que su familia había robado. La taza de porcelana cara se hizo añicos en el suelo. Su rostro, acostumbrado a la deferencia y al miedo, pasó de la arrogancia a la incredulidad y finalmente a una rabia impotente y animal cuando las esposas de acero se cerraron sobre sus muñecas. Simultáneamente, sus dos sicarios eran sacados de sus camas en el pueblo.
La era de los Montenegro había terminado, no con un estruendo, sino con el clic metálico de unas esposas. La noticia explotó como una bomba. Los periódicos nacionales y las cadenas de televisión descendieron sobre el pequeño pueblo, transformando su paz soñolienta en un hervidero de cámaras y periodistas. El nombre Montenegro se convirtió en el epicentro de un escándalo nacional sobre la Grilagem histórica, el robo de tierras que había sido un secreto a voces durante generaciones. El diario de Arturo Vargas fue publicado en facsímil. Sus páginas amarillentas y su caligrafía elegante se convirtieron en un símbolo de la lucha de un hombre contra la culpa de su familia. Javier y Sofía fueron trasladados a un lugar seguro, bajo protección de testigos, mientras el caso se preparaba. El alivio inicial de Javier se vio mezclado con un vértigo abrumador. Ya no era un mecánico en paro. La prensa lo llamaba el heredero justiciero. Se dio cuenta de que su lucha por la supervivencia se había convertido en algo mucho más grande, un catalizador para una herida nacional que por fin comenzaba a ser sanada gracias a un libro viejo y al coraje de una anciana. El mapa al final del diario de Arturo no llevaba a un tesoro de piratas, sino a un lugar de un cinismo escalofriante. Guiados por sus precisos dibujos, los investigadores no excavaron en un campo, sino que levantaron el suelo del altar de una pequeña y olvidada capilla en los confines de las tierras de Montenegro. Debajo de las baldosas sagradas encontraron las cajas forradas de plomo. Al abrirlas bajo la luz de las linternas y las cámaras forenses, el brillo del oro llenó el aire polvoriento. No eran monedas, sino lingotes macizos, fríos y pesados, cada uno estampado con el sello de un banco suizo de la época. Era la fortuna maldita, la prueba tangible del pecado. El oro no emitía un aura de riqueza, sino de muerte. Era el precio de docenas de vidas rotas, el combustible de 70 años de poder y corrupción. Javier, viendo las imágenes en las noticias desde su refugio seguro, no sintió codicia ni triunfo. Sintió un profundo y solemne alivio, como si el peso de ese oro, que había aplastado el alma de Arturo, finalmente se estuviera levantando de la suya. El juicio fue rápido y devastador para la defensa. Con el diario como confesión, el testimonio de Pilar como el corazón y el oro como el cuerpo del delito, la condena de Alejandro Montenegro y sus hombres fue una formalidad. Las sentencias fueron ejemplares, enviando una onda de choque a través de otras familias poderosas con historias similares. Pero la verdadera victoria no fue la prisión. Con el oro recuperado, el tribunal, en una decisión histórica, estableció la Fundación Restitución Osorio Vargas, gestionada por Marcos Aguilar. Su misión, localizar a los descendientes de todas las familias nombradas en el diario y usar la inmensa fortuna para compensarlos. Por su papel crucial y como un acto de justicia poética, el tribunal anuló todos los títulos fraudulentos y le otorgó a Javier la propiedad plena y legal de la finca, El Lamento, junto con una recompensa sustancial del Estado por haber destapado la trama. La tierra, purgada por el fuego y ahora por la justicia, volvía a su linaje, pero esta vez limpia de todo pecado. Un año después, en la colina donde antes se erigía el esqueleto de El Lamento, ahora se alzaba una casa nueva. No era una mansión, sino una construcción sólida de madera y piedra, con grandes ventanales que se abrían a los campos ahora fértiles. El aire no olía a moho, sino a lavanda del jardín de Sofía y a serrín fresco del taller de Javier. Ya no era un mecánico de coches, ahora era un artesano de la madera. Sus manos callosas creando muebles y juguetes con una paciencia que nunca antes había conocido. Sofía, que ahora tenía 9 años, corría por el césped con un cachorro que había llamado Arturo. Su risa cristalina el sonido más común en la finca. Javier a menudo se detenía en su trabajo solo para observarla, su corazón lleno de un amor tan vasto y tranquilo como el paisaje que lo rodeaba. El dinero del premio le había dado seguridad, pero la tierra le había dado raíces. La pesadilla de los 187 euros en una mesa raída se había desvanecido, reemplazada por la realidad de un hogar ganado con coraje. La noche caía suavemente sobre el valle. Dentro de la casa, el calor y la luz se derramaban por las ventanas. La cocina olía a pan recién horneado y a un guiso que llevaba horas cociéndose a fuego lento.
Sofía ponía la mesa, tarareando una canción del colegio. Javier la observaba desde el umbral, con una taza de café en las manos. Ya no había sobresaltos en la noche, ni un terror constante acechando en las sombras de su mente. Solo existía la paz profunda de un hombre que ha encontrado su lugar en el mundo. Sobre la repisa de la chimenea, no la de piedra oscura sino una nueva de roble claro, descansaba el viejo medallón de plata, pulido y brillante, junto a una foto descolorida de una joven pareja sonriente, los padres de Pilar, los Osorio. No era un recordatorio del pecado, sino un monumento a la justicia. La historia de Javier y Sofía es un testimonio del poder de la resiliencia y de cómo un solo acto de valentía puede reescribir el destino. Si crees que las injusticias del pasado nunca deben ser olvidadas, suscríbete y únete a nuestra comunidad.